Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Bueno, quería comentarles nuestro próximo curso virtual que vamos a ver en la plataforma Cursa Virtual a partir del 22 de mayo, obviamente de 2023, y cuyo título es Género de Construcción, la filosofía de Paul B. Preciado. Antes que nada, bueno, los que no han hecho ningún curso virtual con nosotros, quiero comentarles que estamos trabajando ya en Cursa Virtual hace 10 años, por tanto tenemos experiencia en lo que es educación virtual. Nuestros cursos son cursos asincrónicos, es decir, no hace falta que se conecten todos al mismo tiempo, a la misma hora, al mismo día. Hay una cantidad de material que ahora les voy a comentar, que ustedes pueden ver cuando tengan su tiempo disponible. Y luego tenemos un foro interactivo donde ahí sí hay una puesta en común, hay interacciones y demás. Los materiales son los siguientes, es un video, es una clase de 1 hora, a veces un poco más, de 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, donde explicamos los conceptos, los problemas, donde vemos los textos. Luego también están los textos disponibles, si están disponibles de manera digitalizada tratamos de conseguirlos y subirlos para que ustedes puedan leerlos, sea un artículo de un libro, un paper académico, sea un libro entero, etcétera, o sea algún material audiovisual también. Y por supuesto, también tienen un material que es la clase que yo doy escrita, ¿no? Por lo menos mis apuntes o los textos que yo uso en la clase, que yo escribo especialmente, también para que puedan acceder a ella, más este foro que les comenté, donde ahí sí interactuamos, ustedes me hacen preguntas, yo respondo, dialogan entre ustedes y demás. Las clases son 8 clases, como les decía, comienza el 22 de mayo y en general, digo, en mi experiencia hay criptos de todo tipo de disciplinas. En general hay muchos que vienen del campo psi, de psicología, de psicoanálisis, de ciertas terapias, de psiquiatría, pero también hay gente que viene del derecho, que viene de la ciencia política, del arte, de la literatura, también de la filosofía, de la sociología, de la antropología, es decir, hay una diversidad de profesiones en quienes cursan, quienes participan de nuestros seminarios en cursa virtual. En este caso, el curso que les quiero comentar, que arranca el 22 de mayo, se titula, como dijimos, Género de Construcción y es un análisis, un recorrido bastante sistemático y actualizado, sobre todo, de la filosofía del autor Paul B. Preciado, un filósofo español transgénero que ha publicado recientemente, el año pasado, su último libro que se llama Disforia Mundi, y que por supuesto va a ser parte de este programa. Este curso nosotros lo dimos hace 2 años, tuvo mucho éxito, despertó mucho interés y es por eso que hemos rearmado el programa, es decir, hay algunas clases, bastantes clases que son nuevas, sobre todo las 2 últimas clases son 100% nuevas porque trabajamos sobre Disforia Mundi, pero también incluso los textos que volveremos a ver vamos a verlos en relación con los autores a los cuales cita Preciado, ahora les voy a comentar, es decir, es un curso prácticamente reformulado en su totalidad. Entiendo yo que por la temática seguramente este curso va a interesar a aquellos que obviamente se sientan interpelados o quieran conocer la noción de género, digamos, sea desde un punto de vista político militante, sea desde un punto de vista solamente técnico, filosófico, sea para comprender qué quiere decir el concepto de género, que desde mi punto de vista en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, probablemente sea la categoría o el concepto filosófico central, o por lo menos uno de los más centrales, uno de los principales de estas últimas décadas, ¿no? Aclaro, por supuesto, que nuestro enfoque es un enfoque analítico, crítico. Vamos a primero entender cuándo surge el concepto de género al interior, por lo menos, de la filosofía de Preciado, qué quiere decir Preciado con esta noción y cuál es la tradición en la cual se circunscribe el autor. Preciado es un autor muy interesante por muchas razones. Una de las razones, a mi juicio, es porque es un creador precisamente del lenguaje. Crea vocabulario, crea léxico, crea palabras, crea nociones. Como decía Deleuze, digamos, ¿no? La filosofía es creación de conceptos. Bueno, Paul B. Preciado en ese sentido es fiel a esa definición. Preciado estudió, por supuesto es español, nació como mujer, digamos, como Beatriz Preciado, luego producto de un proceso, digamos, de transición,
adoptó el nombre de polvo preciado. Todo ese proceso es contado en un texto que se llama Texto Yonki, que lo vamos a analizar. Y además yo creo que sobre todo tiene mucho que ver con el linaje de Jacques Derrida, digamos, ¿no? Preciado estudió con Derrida en los Estados Unidos, luego de estudiar en España se fue a Estados Unidos, estudió con Derrida allí y luego fue a Francia, digamos, donde completó sus estudios y donde vive actualmente. Preciado es un autor fundamental por muchas características, yo creo. Primero porque está absolutamente sintonizado con esta noción de que la filosofía es un diagnóstico del presente, es un diagnóstico de la actualidad. Es un filósofo desde el punto de vista de su tradición francés, aunque no sea francés, aunque sea español. Escribe en francés, también escribe en inglés y por supuesto también en castellano, escribe en las tres lenguas. Pero sobre todo por la tradición en la cual se adscribe, digamos, ¿no? Este linaje de Derrida, de Foucault, de Deleuze, de Guattari, son autores constitutivos y por supuesto también la tradición de la teoría queer de Judith Butler y de autoras estadounidenses es muy, muy importante para Preciado, ¿no? La idea básicamente de este curso es, vamos a analizar los siguientes textos del autor. Vamos a analizar 7 textos leídos de manera, digamos, en orden, con fecha de publicación. Y son textos escritorialmente muy singulares desde el punto de vista de su escritura. Por ejemplo, un manifiesto, una autoficción teórica, el epílogo de un libro de Guy Hockenheim, su tesis de doctorado sobre la revista Playboy, sus artículos escritos para el diario Liberación, ¿no? Por ejemplo, una conferencia en un congreso psicoanalítico que generó mucha polémica y su última publicación, como dijimos, que es un texto enorme, es un texto mutante, es un texto que tiene diferentes registros de ensayo, de poesía, de diario de transición, donde aparece el tema del COVID y el tema de la guerra de Ucrania y el tema del neofascismo contemporáneo, que es Disforia Mundi, digamos. Preciado es un autor joven que tiene 52 años, que no se ciñe a un prototipo academicista tradicional, digamos, si bien tiene una formación académica importantísima, nunca se ha ceñido a eso, ¿no? O sea, trabaja, por ejemplo, como comisario de arte para diferentes muestras, por ejemplo en Grecia, por ejemplo en Alemania, por ejemplo en Asia. Le interesa el campo del arte fuertemente, ha hecho una película hace muy poco, que es un nuevo proyecto, es decir, trabaja con materiales diversos, no solamente con la filosofía, sino en principio con su propio cuerpo también, ¿no? Que es, como dice Preciado, una suerte de showroom biopolítico, ¿no? Entonces, la idea básicamente es primero ver los textos, vamos a trabajar 100% con los textos, y los textos son los siguientes, y les cuento las clases. La primera clase se va a llamar Contrasexualidad y Deconstrucción. O sea, vamos a entender qué es, según Preciado, la contrasexualidad y cómo toma este método de lectura, porque no es un, digamos, no es un sistema, este método o esta forma de lectura, para ser más precisos, que crea Jacques Derrida, que es la deconstrucción, cómo la aplica Preciado al campo de la sexualidad. Entonces, esto lo vamos a ver en la primera clase, donde analizaremos el manifiesto contrasexual que está publicado en el año 2000. Y luego un montón de nociones que son derivadas un poco de ahí. Algunas críticas que va a ser Preciado, por ejemplo, a Foucault, a Butler, incluso al propio Deleuze también. La clase número 2 y 3 vamos a ver Texto Yonki, que es, a mi juicio, un libro fundamental de Preciado. Ahí analizaremos el concepto de la era farmacopornográfica y la tecnosexualidad. Y en la clase tercera veremos el pornopoder y las micropolíticas de género, ¿no? Bueno, entre otras nociones, por eso le vamos a dedicar 2 clases a Texto Yonki y además hemos sumado Terror Anal, que es el epílogo al deseo homosexual de Guy Hockenheim, porque a mi juicio tiene que ver con esta concepción de micropolítica de género que plantea. La clase cuarta vamos a dedicarla a su estudio sobre la revista Playboy, que es muy interesante, sobre teoría de la arquitectura, arquitectura y sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría. Y lo hemos titulado esta clase Hombre de Interior y Cama Farmacopornográfica, ¿no? Es una lectura sumamente original de la revista Playboy, que generó posiciones encontradas, digamos, pero es muy estimulante, sobre todo también para pensar la cuestión espacial, ¿no? Cómo los espacios, en este caso como el ático de soltero, como el departamento de soltero,
fija la condición de posibilidad de un nuevo tipo de subjetividad, de un nuevo tipo de masculinidad. La clase quinta se llama Uranismo y Transexualidad y veremos un apartamento en Urano, que es, a ver, es una cantidad de textos, insisto, que Preciado publicó en diferentes revistas, sobre todo, y diarios, sobre todo en el diario Liberación, ¿no? Ahí veremos el concepto de uranismo, de transexualidad, disidencia sexual, creolización, migrante de género. Bueno, vamos a seleccionar algunas de estas cuestiones. La clase sexta se llama Psicoanálisis y Cuerpo No Binario y ahí veremos una conferencia, esta conferencia que dio Preciado antes de la pandemia, digamos, en París, frente a un auditorio de psicoanalistas. El texto se llama Je suis un monstre qui vous parle, ¿no? Creo que se tradujo como Soy el monstruo que os habla. Y ahí, bueno, veremos la crítica que le va a hacer Preciado a la epistemología psicoanalítica, lo que él llama el régimen de la diferencia sexual psicoanalítica, como una epistemología política no universal, ¿no? Críticas a la fidelidad epistemológica a Freud y Lacan, la propuesta de un psicoanálisis mutante para un cuerpo trans y no binario, veremos las proposiciones que hace. Y por último, la clase 7 y 8, que son clases completamente nuevas, donde vamos a analizar en detalle este nuevo libro de Preciado titulado Disforia Mundi, el sonido del mundo derrumbándose, que a mi juicio que está atravesado por tres elementos. Por un lado, por la cuestión de la pandemia, la gestión de la pandemia. Por otro lado, por el auge de la nueva derecha o de los neofascismos. Y también la guerra de Ucrania, que de alguna manera tiene que ver con esta cuestión, digamos, ¿no? Ahí veremos sobre todo en la clase 7 disforia y estética petrosexo-racial, que es otra noción que inventa Preciado. Y en la clase octava, epidemia, fascismo e hipótesis revolución, entre otras categorías inventadas. Por ejemplo, simbionte político, por ejemplo, somatopolítica, por ejemplo, somateca. Es decir, lo que tiene Preciado es que es un autor muy estimulante porque nos da una lexicalidad completamente nueva. Entonces, la propuesta del curso es presentar ese vocabulario, presentar este vocabulario Preciado, ¿no? Entender cómo funciona el interior de su obra, ver cuál es el tipo de propósito político, porque la filosofía de Preciado es una filosofía que no se puede desligar de su cariz político militante, ver la funcionalidad militante que tiene Preciado y también, obviamente, hacer un análisis desde nuestra perspectiva, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, qué es lo que resulta tal vez más viable, menos viable, bueno, etcétera. Ahí se puede generar un debate que siempre es nutritivo, siempre es interesante. Los textos vamos a leerlos, algunos los leeremos. En general vamos a tratar de trabajar con los textos en la lengua en que fueron escritos. Algunos en castellano, otros en francés, otros alternativamente francés y castellano. Y también, como decía al principio, vamos a incorporar diálogos con la fuente de Preciado. Por ejemplo, cuando Preciado cite a Foucault o cite a Derrida o cite a Guattari, vamos a ir a esa cita y vamos a oponer lo que dice el autor con la lectura que hace Preciado, que como toda lectura es siempre parcial, a veces forzada, inventiva, crítica, no importa, vamos a ver qué surge de eso. La idea básicamente es presentar, ¿no? O sea, presentar el programa filosófico de Preciado, que a mi juicio es de los más interesantes de este siglo, insisto, con las críticas que uno puede hacerle. Yo soy bastante crítico incluso con muchas posiciones de Preciado, pero es irrelevante, digamos, ¿no? La idea es presentar estas categorías. Por tanto, bueno, finalmente quería invitarlos, quería decirles, como decíamos antes, que el curso arranca ya les digo bien, 22 de mayo, ¿no? El 22 de mayo en curso virtual. Toda la información específicamente va a estar abajo de este video, ahí pueden hacer clic, ahí va a estar un link, en ese link van a leer todo el programa detallado, van a ver las condiciones de inscripción, las facilidades de pago, etcétera, etcétera. Cualquier duda que tengan pueden comunicarse con Cursa Virtual, pueden reservar su lugar. Espero que seamos muchos, creo que obviamente en general los cursos de la temática de género en Cursa Virtual que ya estamos dando hace 5 años, es un tema que yo estoy trabajando hace 5 años más o menos, despiertan mucho interés. Hemos trabajado sobre Judith Butler,
por supuesto sobre Preciado, pero también, por ejemplo, a veces hacemos cursos de género y sexualidad, donde cruzamos diferentes autoras y autores. Esos cursos están también disponibles en la tienda. Por ejemplo, el de Butler lo pueden encontrar ya en la tienda. Pero a nivel lanzamiento, como un nuevo lanzamiento, quiero sobre todo remarcar este de género y de construcción, la filosofía de Polvo y Preciado, que es completamente actualizado y situado en lo que hoy está pensando el filósofo español. Así que sin más, espero que les interese, espero que seamos muchos en este nuevo curso que arrancamos y bueno, espero que nos veamos allí. Les mando un gran abrazo.